Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Besada y estoy haciendo este video para presentarles y contarles cómo va a ser la intensiva de bases de biofísica y bioquímica este año 2024. Entonces, vamos a empezar por lo básico para que quede súper claro cuál es el objetivo de la materia, de la intensiva, y el objetivo es permitir que aquellos estudiantes que aprobaron la materia y tienen que rendir el final, o que rindieron el final, pero les fue mal menos de 3 veces, porque si ya les fue mal 3 veces, no pueden hacer la intensiva, porque tienen que recursar la materia. Entonces, para aquellas personas que aprobaron la materia, tienen que rendir el final, o que rindieron el final, pero menos de 3 veces y lo desaprobaron, la idea es que tengan acceso a una serie de clases semanales con evaluaciones semanales, ¿sí? Que les permitan aprobar el examen final de la materia. ¿Está bien? Ahora, a medida que avance el videito, vamos a ir contando cómo es la idea de esto, ¿sí? Espero que quede claro. ¿Cuál es el requisito que tiene mucho que ver con el objetivo? Es haber aprobado la materia, ¿sí? El requisito, lo que apareció acá. Haber aprobado la materia, eso es muy importante, y no haber rendido nunca el examen final o haber rendido y desaprobado la evaluación final menos de 3 veces, ¿sí? Es importante que entiendan que esta intensiva no es para las personas que desaprobaron la materia, ¿sí? Ya hace algunos años que venimos haciendo la intensiva para las personas que tienen que rendir el final, no para las personas que desaprobaron la materia, porque para esas personas que desaprobaron tienen el redictado de la materia. En cambio, las personas que necesitan rendir el final no tienen otra posibilidad de que les ayudemos, ¿sí? Entonces, recuerden, si desaprobaste la materia, tenés que recursarla. Ahora, esta intensiva es para las personas que aprobaron la materia y tienen que rendir el final, ¿sí? Bien. Bueno, el curso intensivo se va a llevar a cabo desde el lunes 5 de febrero hasta el lunes 25 de marzo. Esta cursada tiene en total 7 semanas. Y ustedes se tienen que organizar se van a organizar en diferentes comisiones. Ustedes ya mandaron la inscripción para las comisiones. ¿Qué comisiones? Bueno, la comisión número 1, los martes de 10 a 12, la comisión número 2, los miércoles de 10 a 12 y la comisión número 3, los jueves de 18 a 20 horas. Ahora, ustedes en estos horarios, dependiendo la comisión de cada persona, tienen que ir al dique, a la sede de la carrera de enfermería, a cursar, a tener su clase que dura 2 horas. Ahora, en un ratito les voy a contar qué es lo que van a hacer en esas clases. Otro problemita que tenemos es que hay muchas personas en la comisión número 3. Por lo tanto, yo voy a mandar un mail, las últimas personas que se anotaron en esa comisión van a tener que pasar a otro horario, pero les voy a avisar por mail, así que no se preocupen, si no les llega un mail es porque no se tienen que pasar a ningún horario y tienen que ir a esa comisión, pero si te llega el mail, tenés que ir en otro horario porque hay muchas personas en la comisión número 3, ¿sí? Pero no se preocupen que esto será avisado eh, por mail para que todo el mundo... ¿Cuál es la idea? Que no haya mucha gente para que puedan tener una clase más interesante con las docentes de cada una de las comisiones. Durante esas clases, ustedes van a realizar un trabajo práctico, que es una evaluación, ¿sí? A carpeta abierta. Ahora les voy a contar bien. Pero ustedes van a ir ahí, esas 2 horitas, a realizar una evaluación, un trabajo práctico, una evaluación diferente que nos pareció interesante aplicar este año, ¿sí? Y ahora les voy a contar de qué se trata. Nosotros
Pensamos en evaluaciones semanales. Una evaluación para cada semanita. Yo ahora les voy a contar los temas de cada semana, les voy a pasar los videos, absolutamente todo. ¿Cuál es la idea de esa evaluación? Nosotros, yo les voy a pasar, ¿sí? Los videos de las clases correspondientes a cada semana. Por ejemplo, para la primera semana tenés que ver esto y esto. Para la segunda semana tenés que ver esto y esto. Para la tercera semana, esto y esto. Y así sucesivamente. Yo les voy a decir, ok, para cada semana, ¿cuál es el material teórico? ¿Cuáles son las clases que ustedes tienen que ver para cada semana sí o sí? No solamente la tienen que ver, la tienen que estudiar, hacer resúmenes de esas clases. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a cursar en el día que les toque, la comisión que les toque, y ese día van a realizar una evaluación, un trabajo práctico. Van a realizar un trabajo práctico en grupo, ¿sí? Donde pueden usar resúmenes, pueden usar libros, pero no pueden usar el celular. El celular está prohibido y los buscadores de tipo Google y demás también no se puede usar. Lo que sí pueden usar es, ustedes cuando miran la clase antes, arman un resumen, se llevan el resumen. O cuando miran, o si leen algún capítulo de un libro, se llevan el capítulo del libro. No pueden usar celulares y eso no hay vuelta, ¿sí? Es algo que les pido que respeten porque si no lo que sucede es que ese grupo que está usando un celular va a tener una sanción, ¿sí? La sanción es que desaprueben el trabajo práctico de esa semana. Em, Así que bueno, básicamente eso. La idea es que ustedes hagan una evaluación grupal, es como un trabajo práctico en grupo, em, donde los grupos son al azar, cada semana esos grupos van a cambiar, pero la idea es que lo entreguen a ese trabajo práctico, por grupo van a entregar un trabajo práctico, la docente lo va a corregir y les va a dar la nota. Importante de esto es que no va a ser tan simple. Estudien, les pedimos que estudien, que agarren las clases que les pasamos y estudien, ¿sí? Semana a semana estudien. ¿Por qué? Porque si ustedes aprueban todos, son 7 semanas, por lo tanto son 7 eh, parciales, 7 trabajos prácticos. Si los aprueban todos, aprobaron el final. Es más, si aprueban 6 de los 7, aprobaron el final. ¿Sí? O sea, uno lo pueden desaprobar. Entonces, si aprueban todos, aprobaron el final. Si aprueban 6 de los 7, aprobaron el final también. ¿Sí? Y ya no tienen que rendir más nada. Listo. Les pasamos las notas y chao. Se olvidan de base de biofísica y bioquímica. Ahora, ¿qué pasa si ustedes desaprueban eh, más de 6? Más de 1, perdón. O sea, les va mal en 3 trabajos prácticos. O les va mal en 2. O les va mal en 4. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en ese caso, ustedes, cuando termina la intensiva, pueden rendir una evaluación integradora de todo el contenido. ¿Sí? O sea, el lunes 25, que es cuando termina la intensiva, hay una evaluación integradora para las personas que desaprobaron 2, 3, 4 o todos los trabajos prácticos. Acuérdense que si ustedes aprobaron todos, ya está, se olvidan. Y si aprobaron 6 de los 7, también se olvidan. Pero ya, si desaprobaron 2 o 3 o 4, tienen que rendir la evaluación integradora. ¿Está bien? Perfecto. Espero que hasta acá estemos siendo claros. Cualquier duda pueden consultar igualmente. Acuérdense que el primer trabajo práctico es la semana del 5 de febrero. El lunes 5 comienza la intensiva. O sea que el martes, miércoles y jueves tienen clases cada comisión. ¿Sí? Espero que quede claro eso. De febrero, de ahora. A ver, ¿cuáles son los criterios para la corrección? Esto es una evaluación a carpeta abierta. Ustedes van a poder tener los resúmenes, pueden tener un libro. Es una evaluación a carpeta abierta. Por lo tanto, la corrección es un poquito más exigente porque, y también la evaluación es un poquito más exigente porque tienen los contenidos teóricos ahí.
¿Qué es lo que queremos evaluar nosotros? ¿Cómo ustedes aplican esos contenidos teóricos para resolver problemas prácticos? ¿Sí? ¿Cuál es la creatividad, la originalidad que ustedes tienen para resolver esas situaciones que estamos planteando, ¿sí? Esos trabajos prácticos, esas consignas? ¿Cómo ustedes comprendieron la idea teórica para poder resolver esos ejercicios prácticos que les vamos a plantear? ¿Sí? Yo acá marqué algunas en negrita que me parecen las más interesantes. Por ejemplo, el análisis crítico de los problemas planteados. Está bueno que ustedes trabajen en grupo y antes de empezar a resolver, tienen 2 horas, van a tener tiempo, pero antes de empezar a resolver, puedan discutir en el grupo qué es lo que está planteado, cuál es el problema que tengo que resolver, qué es lo que tengo que hacer. Eso está bueno, ¿vieron? Que puedan plantear qué es lo que tienen que resolver antes de hacerlo, ¿sí? Analizar de manera crítica los problemas que se plantean. Por otro lado, vamos a evaluar también la colaboración que ustedes tienen. En los trabajos en grupo, la idea es que colaboren entre sí para poder resolver esas actividades problemáticas, ¿sí? Pueden dar ejemplos, pueden mostrar datos, si los tienen ahí en el resumen o los tienen en un capítulo de un libro, para respaldar. Eso es importante. Yo resuelvo esto de esta manera. ¿Por qué? Bueno, tengo que dar una justificación. Lo puedo hacer con un concepto teórico, puedo dar datos, puedo hacer lo que ustedes quieran, pero hay que justificar lo que uno resuelve. Y también la originalidad, ¿no? Y algo muy importante, que sea claro lo que ustedes quieran expresar, que sea clara esa resolución, no que tengamos nosotros o las chicas que interpretar todo lo que están poniendo. Entonces, estos son los criterios de evaluación, son criterios un poquito más exigentes de lo normal porque la evaluación es a carpeta abierta con el material teórico a disposición. Recuerden, no pueden usar celulares porque si no, el trabajo práctico ese, en el que el grupo usó el celular para buscar algo o lo que sea, eh, está desaprobado, ¿sí? Por último, vamos a ver cuáles son las temáticas de cada semana. Acá tienen el cronograma, así que guárdenlo, por favor, igual después se los voy a pasar. Tienen 7 semanas, fíjense, esta es la primera semana, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Y después el 25, la evaluación integradora para aquellas personas que desaprobaron 2, 3, 4, más de 2 o más de 2 evaluaciones desaprobadas y tienen que rendir la evaluación integradora. Ahora, ¿qué es lo que espero de que ustedes entiendan de cada tema? Y es lo que voy a contarles ahora. Obviamente que por ahí ahora, si no se acuerdan lo que vieron, ¿por qué se le exige un poco más? Porque ustedes ya hicieron la materia, ustedes la aprobaron. Entonces se exige un poquito más, que le den una vuelta más de rosca al conocimiento. No que se queden con saber esto y esto, así todo aislado. No, necesitamos que empiecen a conectar los conocimientos. Entonces, esto es importante. Los temas introductorios a la materia, yo me fui anotando algunas cositas para no olvidarme nada. Eh, Tenemos en los temas introductorios que a mí me parecen interesantes, tenemos la estructura del átomo, la configuración electrónica, la tabla periódica. Pero lo interesante de esto no es saber solamente, bueno, un átomo tiene esta estructura. Bueno, la configuración electrónica es esto. O la tabla periódica se organiza de esta manera. No es solamente saber eso. La idea es que ustedes puedan saber cuál es la importancia de la configuración electrónica en la tabla periódica. O cuál es la importancia de la configuración electrónica de un átomo cuando ese átomo quiere formar un enlace químico con otro. ¿Cuál es la importancia de la tabla periódica para darnos cuenta cómo se interaccionan los átomos entre sí? O sea, que le den una vuelta más de rosca a la idea de porque es fácil saber la estructura de un átomo, qué es la configuración electrónica y qué es la tabla periódica. Lo sé. Ahora, ¿cómo se relacionan estas cosas? ¿Cómo se relaciona la configuración electrónica con la tabla periódica? ¿Cómo se relaciona la configuración electrónica con un enlace químico? ¿Cómo se relacionan estas cosas? Entonces, es muy importante que entiendan esto. Aparte, ¿cómo se relacionan los enlaces químicos
con la formación de moléculas. ¿Qué características le dan esos enlaces químicos a las moléculas que estamos formando? ¿Sí? Porque cuando se unen átomos entre sí formamos las moléculas, pero no cualquier molécula. El agua tiene enlaces químicos específicos que le dan sus características, sus propiedades. Entonces, es importante entender esas relaciones. Los átomos que forman el agua no son cualquier átomo. Tenemos al oxígeno, que si lo miramos en la tabla periódica, está a la derecha, arriba, que eso me está indicando que el oxígeno es un átomo muy electronegativo. Y eso le da, es súper importante para las propiedades del agua. Entonces, importante es que puedan, espero que se esté entendiendo la idea, no solamente saber cositas teóricas, sino ver si en las clases, viéndola ya por segunda vez o tercera vez, no sé, las veces que han visto anteriormente, pero ustedes la materia la tienen aprobada. Entonces, relacionar un poco más, ir más allá de solamente saber las ideas teóricas. Si solo sé las ideas teóricas, y voy a estar medio flojito, flojita en los conocimientos, pero podemos empezar a relacionar esos conocimientos. Después, en esta parte introductoria, en la primera semanita, también entra las soluciones, que no quiero que hagan cuentas, así que no se preocupen. Lo que sí quiero es que sepan sobre las unidades de concentración. ¿Qué es la concentración realmente? Eso es lo que quiero que sepan. ¿Qué es? ¿Para qué sirve saber la concentración de algo? No quiero que hagan cuentas, la verdad, por lo menos en este curso intensivo. Y después, en esta parte introductoria, para finalizar la cantidad de temas que tienen, pero tienen lo de ácidos, bases, pH, buffers, que también es muy interesante. Porque, ¿cómo se relaciona el pH con los ácidos y con las bases? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué relación tiene? ¿Qué es el pH? ¿Cómo se relaciona con los ácidos y las bases? Eso es importante. Le estoy tirando preguntas para que entiendan para dónde tienen que rumbear el estudio. Em, ¿Qué es un buffer? ¿Cómo se relaciona o qué importancia tienen los buffers con el pH en el organismo? Que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Em, Así que es interesante, es muy interesante la idea de empezar a relacionar lo que estamos viendo, los conceptos teóricos. No solamente quedarme con la teoría, sino empezar a relacionar esos conceptos. Intenten relacionar esos conceptos que si los pueden relacionar, les van a servir muchísimo para poder resolver los trabajos prácticos. La segunda semana, tercera y cuarta, que serían estas de acá, tenemos en cada caso una biomolécula y su proceso digestivo. Primero tenemos hidratos de carbono y la digestión de los hidratos de carbono, después tenemos las proteínas y la digestión de proteínas, y después tenemos los lípidos, la digestión de lípidos, y después proteínas y digestión de proteínas. O sea que en la semana las voy a marcar, a ver, en la semana número 3 2, 3 y 4, ¿sí? Esta es la semana 2, esta es la semana 3, esta es la semana 4. Tenemos siempre una biomolécula, ya sea hidratos de carbono, lípido y proteína, y su proceso digestivo. ¿Qué es lo que me gustaría que quede claro en estos casos? Primero, que sepan reconocer. Un problema muy grande es que les cuesta mucho reconocer biomoléculas. Entonces, sepan, si ustedes ven una imagen de un hidrato de carbono, decir, che, esto es un hidrato de carbono, no es un ácido graso. ¿Sí? Entonces, saber reconocer la estructura de las biomoléculas es muy importante. Y cuando hablamos de reconocer la estructura, no solamente me quedo ahí, sino que digo, bueno, este es un ácido graso. ¿Cuál es la función del ácido graso? Bueno, sabemos la función del ácido graso también. ¿Sí? Sabemos la función del ácido graso. O sea que no solamente reconocer las biomoléculas, sino que saber cuál es la función que tienen en nuestro organismo o en la naturaleza o en la biología, como le quieran decir. Entonces, no solamente reconocer las biomoléculas, sino que entender cuál es la función que cumplen esas biomoléculas que estoy reconociendo. Y por último, el proceso digestivo. Sí, ahí es conocer primero qué es el proceso digestivo, cuál es el objetivo del proceso, para qué ocurre el proceso digestivo. Si no sabemos para qué ocurre, no estudiemos nada más. Saber para qué ocurre el proceso digestivo y después quiénes actúan durante ese proceso digestivo. ¿Quiénes actúan para romper esas biomoléculas? ¿Sí? ¿Quiénes van actuando? ¿Dónde van actuando? ¿Por qué van actuando? Em, Perfecto. Y después tenemos la parte de metabolismos.
Y acá es algo que a mí me interesa mucho que ustedes entiendan bien. Em, el metabolismo no es solamente conocer las vías metabólicas de memoria o estudiar las vías de memoria. Las vías metabólicas no ocurren porque sí. Una vía está activa con un objetivo. ¿Sí? Las cosas no pasan en nuestro cuerpo porque sí. Ya saben, se los he dicho mucho en las clases. El cuerpo no hace cosas porque sí. Entonces, importante en estas vías metabólicas, en la parte de metabolismo, es conozco las vías metabólicas. Eso está perfecto, es un primer paso. Conocer las vías metabólicas, hay que conocerlas. ¿Qué pasa en las vías? Hay que saberlo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué está activa esta vía? ¿Para qué se inactiva esta vía? ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita el cuerpo que esta vía tiene que estar activa y esta otra tiene que estar inactiva? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan esas vías entre sí? Todas actúan para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en determinado momento? ¿Sí? ¿Entienden? Ir un poquito más allá. No es saber esta. No. Hay vías que se activan cuando hay poquita glucosa en la sangre. Hay vías que se activan cuando hay mucha glucosa. Hay vías que se activan durante la diabetes tipo 1. Hay vías que se activan si hacemos ejercicio. Hay vías que se activan si comemos una hamburguesa o dos hamburguesas o tres hamburguesas. Entonces, importante es ir un poquito más allá. Un poquito más allá les pido que vayamos y que entendamos la relación. Ahora que ustedes más o menos las cosas están ahí porque aprobaron la materia, intentemos ir un poquito más allá cuando volvamos a ver las clases. Y lo que ustedes van a tener disponible, además de los videos de todo esto, van a tener disponible los videos de integración metabólica, que para mí son súper interesantes porque les dan una mirada más integradora, cómo se relaciona todo en pos de diferentes objetivos, según lo que esté pasando en nuestro cuerpo. Espero que haya quedado claro lo que me gustaría que hagan hincapié en cada uno de estos temas. Y por último, el lunes 25 de marzo tenemos la evaluación integradora para aquellas personas que desaprobaron 2 evaluaciones o más. ¿Sí? Esas personas van a realizar la evaluación integradora, donde se evalúan todos los temas. Importante esto, si ustedes aprueban 2 o más trabajos prácticos, pueden seguir yendo a las clases porque sirve para practicar, sirve para comprender un poquito más los temas. ¿Sí? Entonces, si ustedes desaprueban el primero y el segundo, y dicen, ya tengo que rendir la evaluación integradora. Bueno, sí, pero si querés podés seguir yendo a las clases de cada semana porque también te puede servir para ir comprendiendo un poquito más los temas y trabajar en grupos es algo muy interesante para darle una vuelta de rosca a los diferentes temas. Así que espero que se haya entendido cómo se va a llevar a cabo la intensiva, eh, cómo son las evaluaciones que vamos a hacer semana a semana y también espero que se haya entendido lo que espero, lo que esperamos de que ustedes estudien en cada uno de los temas, ¿sí? Se dan cuenta que lo que a mí me encantaría es que le den una vuelta de rosca más, que procesen el conocimiento un poquito más. Eso sería muy bueno. También el trabajo práctico, no vayan nerviosos ni nerviosas. La idea es que las docentes ayuden, orienten. No les van a decir la respuesta, claramente, pero les van a dar una orientación. Y así que vayan tranquilos y tranquilas semana a semana a rendir los trabajos prácticos. ¿Por qué? Porque también es una instancia, si bien es una instancia donde los vamos a estar evaluando, sí, pero también es una instancia donde ustedes pueden aprovechar para aprender un poco más. ¿Sí? Entonces vayan tranqui. El trabajo en grupo es súper bueno para entender otras ideas, otros conocimientos y demás, o otra forma de ver las cosas. Y además tienen la orientación de las docentes de cada comisión. Así que todo eso va a estar y vamos a estar a disposición de ustedes todo el tiempo. ¿Sí? Em, Nada más. Espero que les vaya súper bien y que puedan aprobar la cursada intensiva y el final.